Ya bueno, entonces la primera pregunta nos están diciendo determinar en caso de existir el supremo, el ínfimo, el máximo y el mínimo de cada uno de los siguientes conjuntos. ¿Ya? Entonces los conjuntos están escritos de una forma media fea y la idea es tratar de dejarlos como tipo intervalo, por ejemplo, no sé, el 0,20. ¿Ya? Y de este intervalo sacar la información del ínfimo, el supremo, el máximo, el mínimo en caso de existir. ¿Ya? Así que lo primero que vamos a hacer, un momentito, ahora sí. Lo primero que vamos a hacer es tratar de escribir el conjunto A y B de una manera más cómoda. Entonces, primero vamos a hacerlo con el A. Entonces, para el conjunto A, el conjunto A son todos los X tales que cumplen esta desigualdad. ¿Ya? Entonces, lo primero que le dije en la clase pasada, cuando hay una raíz o cualquier tipo, alguna fracción o algo que pueda indeterminarse, tenemos que poner restricciones sobre el problema, ¿ya? Entonces, la primera restricción que tenemos que tener en cuenta es que tenemos una raíz, o sea que lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0, ¿cierto? Y lo que está dentro de la otra raíz también tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Ya? Entonces, nosotros resolviendo esto, bueno, esto queda al tiro que es 0 hasta infinito. Y, por ejemplo, pasamos el valor absoluto hacia el otro lado, y nos queda 1 mayor o igual que valor absoluto de x. Por conveniencia lo voy a dar vuelta, valor absoluto de x menor o igual que 1. Y esto por definición es que el x está entre menos 1 y 1. ¿Ya? No olvidemos que tenemos que intersectar con esto de acá. ¿Ya? Esta cosa sería el intervalo menos 1, 1 y 0 infinito. ¿Ya? Cuando yo intersecte esas dos cosas, la restricción que me tiene que quedar es que el x está en el 0,1, ¿cierto? ¿Alguna duda hasta ahí? Vamos súper. Bueno, entonces, una vez que yo ya tengo el conjunto de restricción listo, tengo que pasar a resolver esta cosa de acá, ¿sí? Entonces ya eso está bien definido, sería 1 menos valor absoluto de x en raíz mayor o igual que x, que raíz de x tiene que ser. Entonces elevo al cuadrado para sacarme las raíces. Y aquí siempre tengo que recordar lo siguiente. Voy a tener dos casos. ¿Por qué? Porque el valor absoluto de x, ¿cuánto vale? Vale x si lo de adentro es mayor o igual que 0, y vale menos lo de adentro si es negativo. ¿Ya? Eso es simplemente la definición. Entonces, voy a ponerlo en el caso 1. Caso 1 es cuando el x es mayor o igual que 0, ¿cierto? X mayor o igual que 0. ¿Ya? Cuando el x es mayor o igual que 0, esta cosa vale x, así que lo reemplazo simplemente. Sería 1 menos x mayor o igual que x, ¿cierto? Entonces paso el x, sería 1 mayor o igual que 2x. Lo doy vuelta por conveniencia, me queda 2x menor o igual que 1. Y el x es menor o igual que un medio. ¿Cierto? Entonces, como tiene que, esta es como mi solución, desde el menos infinito hasta el 1 medio, tomándolo. Ah, pero yo tengo esta restricción, que esta restricción es del 0 al infinito. Como tiene que cumplirse la restricción y la solución, o sea, la intersecto, entonces la restricción, que sería 0 hasta infinito, y la solución, que sería del menos infinito al 1 medio, la solución final que me queda sería desde el 0 hasta el 1 medio. ¿Ya? Entonces, es en el caso 1. Ya vamos al caso 2. El caso 2 es que el x sea menor que 0. Pero pregunta, ¿podemos estar en ese caso? No, no podemos. Porque nuestra restricción inicial dice que el x tiene que estar entre 0 y 1. ¿Por qué? ¿Qué pasa si el x es menor que 0? Me genera problemas aquí en la raíz. En esta raíz. No puedo evaluar x menor que 0. Así que ese caso no existe. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso? Si tienen dudas, pregunten nomás. Entonces este caso no puede ser. ¿Ya? Entonces, como yo quiero que pase mi restricción grande, que es la de acá, no se nos olvide, para que esté bien definido desde un principio el problema, tiene que estar entre 0 y 1,
y quiero que ocurra en mi solución, las tengo que intersectar, ¿cierto? Entonces tengo que intersectar R intersectado con la solución, que sería el 0, 1, intersectado con el 0, 1 medio. Entonces, la solución final sería del 0 hasta el 1 medio. Entonces, ese es mi conjunto A. ¿Alguna duda con eso? ¿Voy muy rápido o algo? Perfecto. Entonces, una vez que ya tenemos el conjunto A, tenemos que pasar a hacer lo mismo con el conjunto B, ¿cierto? Entonces, el conjunto B son los X en los reales, tales que valor absoluto de X cuadrado menos 9 por X cuadrado más 2, y abajo partido en X más 1, X más 3, eso es igual a menos lo que está dentro, X cuadrado menos 9, X cuadrado más 2, X más 1 y X más 3. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué restricciones yo tengo que tener acá? De partida, para que esté bien definido, el X no puede ser 1, perdón, menos 1, y el X no puede ser menos 3, ¿cierto? ¿Ya? Esas son las primeras cosas que tengo que tener en cuenta. Lo segundo, vamos de nuevo a la definición de un valor absoluto. El valor absoluto de X, recuerden, es lo de adentro, si lo que está dentro es positivo o 0, y menos lo de adentro, si lo que está dentro es negativo. Entonces, fíjense, aquí tengo yo un valor absoluto. El valor absoluto es igual a menos lo que está dentro. Entonces, ¿qué puedo decir yo de esta cosa de acá? ¿Qué puedo decir yo sobre eso? Siempre va a ser positivo. No. Fíjate en la definición. Tengo valor absoluto de X, ¿ya? Y es el mismo X cuando esa cosa es positiva o 0, y es menos X cuando es negativa. Entonces, fíjate, aquí yo tengo el valor absoluto de alguna cosa, por ejemplo, un Y. Y me dice que el valor absoluto de ese Y es igual a menos Y. ¿Qué puedo decir del Y, según esta definición? Que todo lo que esté dentro va a ser negativo. Que es negativo, exactamente. Entonces, ahí yo empiezo con el conjunto. Entonces, bajo esa cosa, yo estoy diciendo que X cuadrado menos 9 por X cuadrado más 2, dividido en X más 1 por X más 3, es negativo. ¿Ya? ¿Todos quedaron claros con eso? Bueno, entonces, siempre que yo tengo esta cosa, trato de simplificar algo y después tengo que ver simplemente los signos. Así que tratemos de simplificar. Notemos que este de acá se va a ir con alguno de estos de acá, porque este es un X más 3 por un X menos 3. Entonces, eso se me simplifican. Entonces me va a quedar X menos 3 por X cuadrado más 2 por, o sea, dividido en X más 1 menor que 0. ¿Ya? Y esta es una recomendación que yo lo hago. Que yo le hago. Siempre que ustedes tengan un cuadrado con algo positivo, hagamos el análisis. Esa cosa es una cuadrática, ¿cierto? Con discriminante negativo. Entonces el discriminante es negativo. ¿Sí? Y este coeficiente es positivo. Entonces, de nuevo, abre hacia arriba y como el discriminante es negativo, nunca toca el eje X. ¿Sí? Entonces esta cosa es siempre positiva. Siempre positiva, nunca es cero ni negativa, es siempre positiva. Entonces, eso yo podría pasarlo dividiendo, por ejemplo, sin que me afecte esta desigualdad y sin tener miedo que puedo dividir por cero, porque esa cosa nunca es cero. ¿Ya? Entonces, esto yo lo puedo cancelar y me quedo simplemente con x menos 3 partido en x más 1. Menor que 0. ¿Ya? Entonces, aquí puedo usar la tablita, que es x menos 3, x más 1. Veo cuáles son los puntos críticos de eso. Los puntos críticos serían el menos 1 y sería el 3, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Entonces, acá sería negativo en este lado, esta parte, eso. Sería negativo y después del 3 para adelante sería positivo. Aquí sería negativo y del 1 hacia adelante sería, o sea, del menos 1 hacia adelante sería positivo, ¿cierto?
Entonces, o sea, menos por menos me da menos acá, me da más. Bueno, ¿cuál es el intervalo que me sirve? Donde es negativo, ¿cierto? Sería acá. Entonces el intervalo sería desde el -1 hasta el 3. Uh-huh. Me parece que quiero un igual. Así que este lo puedo tomar. Ya, perfecto. Entonces, mi conjunto B se transforma en ese intervalo de ahí, ¿cierto? Entonces, finalmente, recordemos que el A era del 0 al 1 medio. Y una vez que yo tengo ya esto todo armadito, puedo empezar a ver cuál es el ínfimo, cuál es el máximo, el mínimo, el supremo. Ya, entonces, vayan diciendo, el supremo de A, ¿qué vendría siendo? Sería 1 medio, ¿cierto? El máximo de A sería también 1 medio. ¿Por qué? Porque alcanza la cota. ¿Ya? Porque ahí es cerradito. El ínfimo de A sería la cota chiquitita por abajo. Sería el 0. Y el mínimo de A también sería 0. ¿Ya? Ahora vamos a hacer lo mismo para B. Supremo de B, el que está arribita, ¿cierto? Sería 3. El máximo de B, perdón, de B. El máximo de B sería 3 también porque lo alcanza, porque lo toma ahí, ¿cierto? El ínfimo de B sería el -1, ¿cierto? Y el mínimo de B, ¿quién sería? Aquí, por favor, dígame alguien, ¿quién sería el mínimo de B? Claro, no hay mínimo. Porque este valorcito nunca lo alcanzo, nunca lo tomo. ¿Ya? Entonces no existe. Ya, parece poco intuitivo que no exista si tengo una cota por abajo. ¿Ya? Pero, por ejemplo, alguien dígame, el valor más cercano a 1 sin que sea 1. Entonces, siempre que ustedes me digan un número, yo puedo decir uno más chiquitito que se acerque al 1, pero que nunca sea el 1. Entonces, por eso el mínimo no existe. ¿Se entiende la idea? Perfecto. Entonces, esa sería la pregunta número 1. Y vamos con la siguiente pregunta. ¿Ya? Me están diciendo que me definen la siguiente función, que sería f de x igual a x más 1 partido en el valor absoluto de x menos 1. Entonces me están pidiendo determinar el dominio y el recorrido de la función. ¿Ya? Entonces me están dando la función f de x, que es igual a x más 1 partido en el valor absoluto de x menos 1. ¿Ya? Entonces me están preguntando el dominio y el recorrido de la función. ¿Ya? Entonces, el dominio, ¿qué vendría siendo? El Todos dominio, los valores de x para los cuales la función está definida. claro, para los que me da un número real, ¿cierto? Que no me dan infinito ni nada raro. ¿Sí? Entonces, básicamente son todos los valores que puede tomar el x, en este caso sin indeterminarme la función. ¿Sí? Vamos a escribirlo de manera más formal. Entonces sería el dominio de f, serían los x en los reales, tales que si yo meto ese x, me da un valor real. O sea, no me da nada raro, no me da complejo, no me da dividido en cero, nada. ¿Ya? Entonces, si reescribimos esta cosa, serían los x en los reales, tales que, ¿cuál es mi f? Bueno, mi f es x más 1 partido en valor absoluto de x menos 1. Y esto tiene que pertenecer a los reales. Bueno, hagamos el análisis. ¿Cuándo esto podría portarse mal? ¿Cuándo no pertenece a los reales? Cuando abajo me queda una división por 0, ¿cierto? Sí. Claro, entonces, es lo mismo que yo diga que son los x en los reales, tal que abajo sea distinto de 0. ¿Ya? Y ahora simplemente tengo que decir, bueno, ¿cuándo esta cosa me podría dar 0? Bueno, aquí esto podría ser 0 cuando x vale 1 o cuando x es igual a menos 1. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que el dominio son los reales excepto, esto significa que yo le quito
el -1 y el 1. Y ahí está el dominio de la función. Ya. Ahora para el recorrido, siempre el recorrido es como lo más complicado de determinar. ¿Ya? Entonces nosotros ahora vamos a hacer lo siguiente. Fijémonos que nuestra función, al tener un valor absoluto acá, dependiendo de donde yo me pare, por ejemplo, me paro en el lado de los x menores que 0, ese valor absoluto va a ser menos x. Pero si yo me paro del lado mayores que 0, ese valor absoluto va a ser x. ¿Ya? Entonces voy a tener como una doble función. Entonces más o menos lo que se tiene que hacer es lo siguiente. Bueno, f de x es x más 1 partido en menos x menos 1 si el x es negativo y tiene que ser distinto de menos 1, ¿cierto? Y va a ser x más 1 partido en x menos 1 si el x, esto es mayor y menor que 0, si el x es mayor o igual que 0 y distinto de 1, ¿cierto? ¿Ya? ¿Alguna duda con eso? Ya, pero fíjense que lo de arriba yo lo puedo escribir así. Esto es básicamente menos 1. Si el x es menor que 0 y distinto de menos 1, ¿cierto? Y es x más 1 partido en x menos 1 si el x es mayor o igual que 0 y distinto de 1. ¿Ya? Entonces yo, para simplificar un poco las cosas, lo que voy a hacer acá es separar el recorrido. Por ejemplo, si yo quisiera decir cuál es el recorrido de la f, imaginemos que mi f hace un dibujito así. Por ejemplo, así. Y después parte así. ¿Ya? Yo podría separar toda la f, que es todo eso, como en la función de acá como una f1 y la función de acá como una f2. Y cuando yo quiera unir los recorridos, o sea, tomar los recorridos, simplemente tendría que tomar lo que recorre en este eje y lo que recorre ahí, y después unirlo. Entonces, simplemente yo lo que haría sería llamar a esta función de acá arriba f1 y a esta función de abajo f2. Entonces, el recorrido de la f grande, que es la de acá, yo la puedo separar como en el recorrido de la f1 y le uno el recorrido de la f2. ¿Sí? Entonces, formalmente, ¿qué es lo que vendría siendo el recorrido de una función? O díganmelo de manera intuitiva. ¿Qué entienden ustedes por el recorrido de una función? Si el dominio son los valores que puede tomar en x, ¿qué vendría siendo el recorrido? Son los valores que puede tomar en y la función, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, el recorrido de una función van a ser los y en los reales, tales que existe alguien en el dominio. Claro, porque por ejemplo, si yo hago un dibujito, para cada tipo de acá, tiene que existir alguien de aquí que me lo genera. Que por ejemplo, yo pesco este aquí y con una F lo subo ahí arriba. ¿Sí? Entonces, claro, tiene que, para unir los reales, tiene que existir alguien en el dominio de la F, ¿cierto? Tal que me genere el puntito, f de x sea igual a y, ¿cierto? Bueno, pero como yo dije, esta cosa la voy a separar en la f1 y la f2. Entonces, este conjunto de acá, yo lo voy a escribir de la siguiente forma. Van a ser los y en los reales, tales que existe un x en el dominio de la f1, pero ¿cuál es el dominio de la f1? Bueno, son los reales negativos y sin el 1, o sea, sin el menos 1. Entonces, los reales negativos sin el menos 1. ¿Ya? Tales que f de x sea igual a y. ¿Ya? Ese es este pedacito de acá. Y le tengo que unir los y en los reales, tales que exista algún tipo en su dominio, pero ¿cuál es el dominio de esta cosa de acá? Bueno, son los positivos y le quito el 1, ¿cierto? Entonces los reales positivos y el 0, y yo le quito el 1. ¿Y qué tiene que pasar? Tal es que f de x sea igual a y. Pero fíjense, aquí en la f1, esto es una f1 y esto es una f2, ¿ya? Fíjense que esa f1 es siempre constante 1, o sea, menos 1. Entonces yo puedo decir ahí que el recorrido de esa función es siempre menos 1, ¿ya? O sea, se porta más o menos así. De acá para atrás
es siempre menos 1, o sea, va así. Y del 0 en adelante, bueno, por aquí le tendría que quitar el menos 1, haría algo así. Y de aquí hará otra cosa, ¿ya? Pero este recorrido, yo ya lo tengo listo, es siempre el valor menos 1. Entonces, esto me queda como el menos 1 unido el otro conjunto. Entonces, vamos a ver qué es el otro conjunto. ¿Ya? El otro conjunto son los cielos reales, tales que existe un X en los reales positivos y el 0, le quito el 1, o sea, le quito el 1. Tales que f2 de x es igual a y. ¿Qué significa eso? Ah, bueno, f2 de x es todo acá. Entonces sería x más 1, x menos 1 igual a y. ¿Ya? Y ustedes preguntan, ¿cómo encontrar el recorrido de una función de este tipo? Uno lo que hace en ese caso es despejar el x, ¿cierto? Y ver qué valores puede tomar el y. ¿Ya? Entonces, básicamente vamos a despejar el x, sería x más 1 sobre x menos 1 igual a y. Despejamos el x, ¿cierto? Pasamos multiplicando, sería x más 1 igual a x menos y. Paso restándose acá, factorizo un x, me queda x factor de 1 menos y. El 1 lo paso al otro lado restando, me queda menos y menos 1. Paso dividiendo menos y menos 1, y abajo me queda 1 menos y. Y los signos arriba los cambio con el de abajo, y me quedaría y más 1 y menos 1. Entonces, de esta forma, yo aquí puedo ver qué valor no puede tomar y. ¿Qué restricción tengo aquí para el i? Claro, el i no puede valer 1, ¿cierto? Entonces, el recorrido, bueno, a ver, voy a poner i tiene que ser distinto de 1. ¿Ya? Y listo, ese es el recorrido de la función. Son los reales sin el 1. ¿O falta algo? Me faltará otra cosa, ¿no? Bueno, la otra cosa que me falta es que el x tiene que ser mayor o igual que 0. Recuerden eso. Entonces, esta cosa tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, de aquí tengo que encontrar para el i algo que me diga que el x sea mayor o igual que 0. Entonces, sería i más 1 partido en i menos 1 mayor o igual que 0. ¿Ya? Y también tiene que ser distinto de 1, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cómo hago esto con la tablita? No, entonces sería i más 1 y menos 1. Los puntos críticos son menos 1 y el 1. Y me pongo a ver los signos, ¿por cierto? Entonces sería negativo acá, positivo, positivo. Negativo, negativo, positivo. Entonces, menos por menos me va a dar más, aquí me va a dar menos y aquí me va a dar más. Yo quiero que sea mayor o igual que 0, entonces me sirve este extremo y este extremo. Entonces sería desde el menos infinito hasta menos 1, ¿cierto? Pregunta, ¿lo tomo o no lo tomo? Sí lo tomo porque aquí no me afecta y claro, tiene que ser mayor o igual. Entonces sí lo tomo. Entonces lo tomo. Unido desde el 1 hasta el infinito. Pregunta, ¿el 1 lo tomo o no lo tomo? No lo tomo, ¿cierto? Porque si no se me indetermina esa fracción. Así que abierto tiene que ser. ¿Ya? Entonces este es el recorrido de la F2. Y claro, aquí notar que no puede ser 1, pero aquí no lo estoy tomando. Entonces si por ejemplo aquí por algún motivo me hubiese salido el 1 ahí, esa cosa me dice que no debo tomarlo, así que lo quito. ¿Ya? Pero como ya desde un principio no lo tomé, quedó perfecto. Entonces, vamos a armar de nuevo el recorrido de la F. Habíamos dicho que era el recorrido de la F1 unido al recorrido de la F2. Bueno, pero el recorrido de la F1 habíamos dicho que era menos 1 siempre, ¿cierto? Y el recorrido de la F2 lo encontramos acá, que sería desde el menos infinito hasta el menos 1, unido desde el 1 hasta el infinito. ¿Ya? Y finalmente
Este era... Ah, ya. Como este ya lo estoy considerando acá, como que no lo tengo que considerar la unión. Entonces, esto me queda igualmente desde el menos infinito hasta el menos 1, tomándolo, unido desde el 1 hasta el infinito. ¿Ya? Y ese es el recorrido de la función grande. ¿Queda alguna duda? ¿Todo claro? Si voy muy rápido me avisan para ir más lentito. Sí que, ¿quedó claro o voy muy rápido? Ya chiquillo. Vamos entonces con el siguiente ejercicio. Ya, ya me están dando tres conjuntos que están contenidos en un universo y me están dando las cardinalidades de cada uno, o sea, el número de elementos que tiene cada conjunto. ¿Ya? Entonces me están dando el de todo el universo, me están dando el de un conjunto A, B, el de la intersección y todo eso. ¿Ya? Entonces me están diciendo, determine ahora la cardinalidad de el A complemento, inter B complemento, inter C complemento. O sea, ¿qué vendría siendo eso? Vamos a anotarlo. Ya. Entonces tengo, pregunta 3, tengo A, B y C, que están contenidos en un universo, y tengo que la cardinalidad de U es 700, la de A es 350, la de B es 210, la de C es 250, la de A inter B es 180, la de B, perdón, A inter C es 200, B inter C es 60 y A inter B unión C complemento, eso es 10. ¿Ya? Y lo que a mí me están preguntando ahora es, determine A complemento, inter B complemento, inter C complemento. ¿Ya? Entonces, hay ecuaciones para esto, pero de verdad es muy enredado. Así que vamos a hacernos un dibujito. Entonces, por ejemplo, tengo un conjunto acá, tengo otro acá y tengo otro acá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si este yo digo que es A, que este es B y que este es C, voy a copiarlo porque quizás lo necesite más adelante. Ya. Entonces, me están preguntando básicamente A complemento, inter B complemento, inter C complemento. O sea, todo lo que no está en A, ni está en B, ni está en C. O sea, me están preguntando todo lo que esté acá afuera. ¿Ya? Entonces, aquí lo que siempre hay que hacer es tratar de llenar el del medio, ¿cierto? Tratar de llenar este de acá. Pero yo, según lo que veo aquí, no tenemos en ninguna parte información sobre lo que hay ahí al medio. Entonces, vamos a ponerle X por mientras. ¿Ya? Eso es un valor X. Entonces, mira, vamos a tratar de determinar primero estas intersecciones. Esa, y después esa, y tratar de encontrar un valor para X, ¿ya? Entonces, yo por ejemplo sé que A inter B es 180. O sea que ese pedacito de aquí, todo me tiene que dar 180. Pero si este ya vale X, ¿cuánto tiene que valer el otro? 180 menos X, ¿cierto? Entonces ese dato ya lo ocupamos, lo vamos a tachar por mientras. Entonces ahora también, por ejemplo, sé que A inter C es 200. Entonces, esta cosa de acá es 200, ¿cierto? Y si esta vale X, la otra tiene que valer 200 menos X, ¿cierto? Entonces, ya, tachamos ese de ahí también, lo ocupamos. ¿Qué otra cosa nos puede servir? Por ejemplo, nos gustaría que aquí hubiera un valor. ¿Ya? Fíjense, ¿qué vendría siendo esta cosa de acá? B unión C sería, a ver, ¿cómo lo escribo? Sería todo esto.
Todo eso es B unión C. ¿Ya? Pero yo estoy intersectando el complemento con A. El complemento de eso es todo lo que no está ahí. Y si lo intersecto con A, ¿qué es lo que me da? Bueno, me da toda esta cosa de acá. Me da todo eso. Entonces, de ahí yo saco que esa cosa vale 10. Entonces, fíjense, de aquí yo puedo sacar una ecuación. Porque la suma de todas estas cosas que yo escribí acá me tiene que dar el total de elementos que tenga A. Y ya tiene, bueno, esto también lo tachamos, tiene 350 elementos eso. Entonces aquí tengo la ecuación. 350 tiene que ser igual a la suma de todas estas cosas. Entonces tiene que ser igual a 10 más 200 menos x más x más 180 menos x. ¿Ya? Bueno, de aquí, por ejemplo, eliminamos ese y despejando, me queda que x vale 40. ¿Ya? Entonces, con el valor de x, yo ya llené el del medio, así que puedo empezar a rellenar el otro. Entonces, voy a pegar el dibujito acá. Y sabiendo que x vale 40, voy a empezar a rellenar acá. Si este vale 40, este que era 180 menos x, queda 140. Este va a valer 160, este vale 10. ¿Qué más sé yo? Yo, por ejemplo, sé que 20 C vale 60. O sea, esto vale 60 y como tengo 40 ya, esto vale 20. ¿Ya? Y si seguimos llenando, me queda que este vale 30 y este vale 10. ¿Ya? Entonces, si sumamos todas esas cosas, me queda que la suma es 410. Y recuerden que todo el universo tiene 700. Y yo quiero todo lo que está acá afuera. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Bueno, a todo, que es 700, yo le tengo que restar lo que no me interesa, que sería 410. Y esa cosa sería 290, que sería la cardinalidad de A complemento, inter B complemento, inter C complemento. ¿Se entendió? Bueno, aquí lo ideal siempre es llenar el del medio, llenar las intersecciones, y de ahí empezamos a llenar para afuera. ¿Ya? No sé si hay alguna duda con eso. ¿Quedó claro? ¿Repito algo? Si no, pasámonos. El resultado sería 700, que es el total de elementos que tiene U. Esto es la cardinalidad de U. Y le tengo que restar todo lo que encontré acá, que serían 410. Y eso me da 290. Ya, perfecto. Vamos entonces con el siguiente ejercicio. Ya me dice, determine el dominio y el recorrido de la función f de x, que es tanto, haciendo ver que esta es estrictamente decreciente. ¿Ya? O sea, me están diciendo, encuentre el dominio de la función y ve que es decreciente. Ya, entonces un pequeño recuerdo. Una función decreciente, ustedes hacen el dibujito, sería algo así, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo me doy un x1 y un x2, x1 menor que x2, ¿qué debería pasar con las imágenes? Bueno, si es decreciente, el f de x1 tiene que estar más arriba que el f de x2. Entonces esto implica que f de x1, o vamos a poner f de x2 menor que f de x1. Entonces si la función es decreciente, como que la función me da vuelta estas dos cosas. ¿Sí? Fíjense que tenía x1, x2, ahora tengo f de x2, f de x1. ¿Ya? Entonces, me están diciendo ya. 4, el dominio
y recorrido de la función f de x igual a 2 menos 2x más 1, esto en raíz, y esto en raíz. ¿Ya? Entonces, como siempre les digo, lo primero que hay que hacer, lo primero, es ver las restricciones. Tengo raíces, ¿qué tiene que pasar con lo que está dentro de la raíz? Bueno, tiene que ser positivo. Entonces, la primera restricción es que 2x más 1 tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Ya? Esto es lo mismo que decir que, bueno, voy a hacerlo rápido. No, mejor no, mejor. Entonces, 2x mayor o igual que menos 1, x mayor o igual que menos 1 medio. Entonces, esto es lo mismo que menos 1 medio, coma infinito. ¿Sí? Esa es la primera restricción. ¿Ya? Entonces, una vez que esta cosa está bien definida, está bien. Ahora tengo otra raíz acá. Pues. Entonces, lo que está dentro de esa otra raíz también tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, la segunda restricción que tengo es que lo que está dentro de la raíz más grande tiene que ser de nuevo mayor o igual que 0, ¿cierto? Entonces, paso hacia el otro lado, me queda 2 mayor o igual que raíz de 2x más 1. Elevo al cuadrado porque no tengo problema. Así que esto me queda 4 mayor o igual que 2x más 1. Déjenme dar vuelta a esto por comodidad simplemente. Entonces sería 2x más 1 menor o igual que 4. Y ahora simplemente despejo. Entonces me queda x menor o igual que 4 menos 1 son 3, dividido en 2, 3 medios, ¿cierto? ¿Ya? Entonces esto sería, esto es la restricción 1. Y mi restricción 2 vendría siendo desde el menos infinito hasta el 3 medios tomándolo, ¿cierto? Bueno, pero como yo necesito que pasen ambas cosas a la vez, porque necesito que la raíz de adentro sea positiva y la de afuera también sea positiva lo que tenga adentro, la intersecto simplemente, ¿cierto? Entonces esto sería menos 1 medio hasta el infinito, intersectado del menos infinito hasta el 3 medio. Bueno, ¿y qué me da esa intersección? Me da menos 1 medio, coma 3 medios. ¿Ya? Entonces, ese va a ser el dominio de la función, ¿cierto? Esto es el dominio de f. ¿Ya? Esos son los valores que puede tomar la función. ¿Ya? Entonces, ahora veamos, antes de ver el recorrido, vamos a ver que la función es decreciente. Entonces, veamos que es decreciente. Entonces, ¿qué pasa si x1 es menor que x2? ¿Ya? Entonces, si x1 es menor que x2, si multiplico por 2, sigue pasando lo mismo. 2x1 va a ser menor que 2x2, ¿cierto? Entonces, para que no parezca chino lo que voy a hacer, voy a tratar de construir esta función, voy a tratar de armarla, ¿ya? Entonces, bueno, primero tengo que partir del x, multiplico por 2, le sumo 1, después le voy a sacar raíz, después multiplico por menos 1, sumo 2 y saco raíz de nuevo, ¿ya? Así que eso es básicamente lo que voy a ir haciendo. ¿Ya? Entonces, sumo 1. Bueno, si sumo 1, yo no afecto la desigualdad en nada, ¿cierto? Entonces sería 2x1 más 1 menor que 2x2 más 1, ¿ya? Perfecto, entonces, ¿qué me faltaría hacer ahora? Necesito sacar una raíz de por ahí. Bueno, saco la raíz. La raíz me mantiene la desigualdad porque es una función creciente, así que no tengo problema. Sería raíz de 2x1 más 1 menor que raíz de 2x2 más 1. ¿Qué es lo que me falta ahora? Necesito un signo menos ahí, ¿cierto? Bueno, entonces voy y multiplico por menos 1. Pero ojo, cuando yo multiplico por menos 1, se me va a cambiar el sentido de la desigualdad. Entonces me va a quedar menos raíz de 2x1 más 1 mayor que menos 2x2 más 1. Y por comodidad déjenme dar vuelta a esto, sería pasar esto hacia acá. Menos raíz de 2x2 más 1. Aquí me queda menor que menos raíz de 2x1 más 1. Ya. Vamos bien con la función. ¿Qué me falta ahora? Bueno, tengo que sumarle 2 y tengo que sacar raíz, ¿cierto? Entonces sumo 2 y déjenme sacarle raíz al tiro.
Entonces me quedan raíz de 2 menos raíz de 2x2 más 1 menor que raíz de 2 menos raíz de 2x1 más 1. ¿Pero qué es esta cosa de acá? Bueno, esto es f de x2, pues, menor que f de x1. Entonces, según lo que habíamos dicho al principio, una función, ¿cuándo era decreciente? Bueno, si yo me doy un x1 menor que x2 y la función me da vuelta a esta cosa, me va a decir que f de x2 va a ser menor que f de x1. ¿Qué pasó acá? Me di x1 menor que x2 y ¿qué me resultó? Bueno, f de x2 menor que f de x1. Entonces, f es decreciente. ¿Se entiende? Esa es básicamente una forma de mostrar que la función es decreciente. Entonces, creo que se den cuenta de algo. Mi función va a estar definida solo en el... a ver si no me equivoco. Era del menos un medio hasta el 3 medios. ¿Ya? Ahí está la función, no existe en otro lado. Y la función siempre va decreciendo, o sea, va a ser algo de este tipo. ¿Ya? No sé qué hará, pero siempre va hacia abajo. Entonces, de esa forma, yo puedo saber que aquí en los extremos, ese va a ser su punto más alto y este va a ser su punto más bajo. ¿Cierto? Porque siempre decrece y solo está definida en este tramo. Entonces, para el recorrido de la función, yo puedo decir lo siguiente. Bueno, ¿cuál va a ser el punto más alto de la función cuando lo evalúe en el más chiquitito? Entonces, f de menos un medio. ¿Y cuál va a ser el punto más bajo de la función cuando lo evalúe en este punto? F de 3 medios. Bueno, entonces, ¿qué sería f de 3 medios? Recordemos que la f es raíz de 2 menos raíz de 2x más 1. Cuando yo reemplace el 3 medio acá, fíjense, me va a quedar 2 por 3 medios. Se me va a venir eso, ¿cierto? Me va a quedar raíz de 4, que es 2, y con el 2 de acá afuera me va a quedar esto 0, ¿cierto? Entonces, eso es un 0. ¿Ya? Y cuando le meta el menos un medio, cuando le meta el menos un medio acá, se me va a venir eso, ¿cierto? Me va a quedar 1 menos 1, me va a quedar 0 esta cosa, y me va a quedar un 2 en raíz, entonces esto es menor o igual que raíz de 2. Entonces el recorrido de la función es el 0 raíz de 2. ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Ya. Si no hay dudas, seguímonos. Bueno, quinto ejercicio. A ver, déjenme de un momentito. Voy a copiarle de nuevo para no estar subiendo cada rato. Ya, quinto ejercicio me dice demostrar mediante inducción que si yo voy sumando 1 partido en raíz de 1 más 1 partido en raíz de 2 y lo hago así hasta 1 partido en raíz de n, esa suma es más grande que raíz de n. ¿Ya? Y esto es para todo n mayor o igual que 2. ¿Ya? Bueno, ¿se acuerdan cómo eran las demostraciones por inducción? Ya, si no se acuerdan, las demostraciones por inducción, lo primero que hay que hacer es verificar el caso base. Aquí me están diciendo que el caso base es n igual 2. Entonces veamos que es cierto para 2. ¿Ya? Cuando yo hago 1 partido en raíz de 1 más el n igual 2, ¿cierto? 1 partido en raíz de 2, hasta ahí llego. ¿Es verdad que esa cosa es mayor que raíz de 2? ¿Ya? Aquí podrían hacer algebrita o simplemente un alogímetro. Por ejemplo, esta cosa es 1, ¿cierto? Y esta cosa va a ser 0,7 algo. Esta cosa es 1,4 algo, ¿cierto? Entonces 1,7 es mayor que 1,4, así que se cumple. Bien. Entonces ahora lo siguiente es, asumamos
que es verdadero para K. Entonces vamos a decir que P de K es verdadero. ¿Qué significa eso? Significa que 1 partido en raíz de 1 más 1 partido en raíz de 2, si yo lo hago así hasta K, más 1 partido en raíz de K, eso es mayor que raíz de K. ¿Ya? Y esto nos va a poner hipótesis de inducción. ¿Ya? Esa cosa es verdadera. ¿Sí? Entonces ahora lo que tenemos que verificar que se cumple para K más 1. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Nosotros deberíamos verificar que se cumple lo siguiente. 1 partido en raíz de 1 más bla bla bla. 1 partido en raíz de K. Y si llego hasta 1 partido en raíz de K más 1, esa cosa es mayor que raíz de K más 1. ¿Ya? Eso es lo que queremos demostrar. Bueno, la idea de una demostración es siempre partir de algo que sea verdadero, que sea cierto. Bueno, ¿qué es lo que sabemos que es cierto? Esto de acá. Entonces, vamos a decir, sabemos que 1 partido en raíz de 1, más 1 partido en raíz de 2, más bla bla bla, 1 partido en raíz de K, eso es mayor que raíz de K. ¿Cierto? Bueno, a nosotros nos gustaría que formar esta expresión de acá, ¿cierto? ¿Qué nos faltaría a este lado? Se lo pregunto de otra manera. ¿Qué sería más fácil? ¿Formar acá un raíz de K más 1? ¿O formar a este lado esta expresión de acá? ¿Qué sería más sencillo? Fíjense que a partir de esto tenemos que llegar a algo parecido así, ¿cierto? Entonces aquí se ve súper sencillo sumar a ambos lados 1 partido en raíz de K más 1, ¿cierto? Entonces me queda 1 partido en raíz de 1 más, voy a editar ese, 1 partido en raíz de K más 1 partido en raíz de K más 1. Entonces si se dan cuenta, este lado lo tengo listo acá, así que no lo toco jamás. Y me queda este lado raíz de K más 1 partido en raíz de K más 1. ¿Sí? Entonces, ahora nuestra misión es ver que esta cosa de acá, yo puedo acotarla por raíz de K más 1. ¿Ya? Si puedo hacer eso, gané porque ahí llegaría a esta expresión de acá. Bueno, entonces veamos qué pasa si la manipulo. Entonces, por ejemplo, este sería raíz de K más 1. Multiplico cruzado, me queda raíz de K por raíz de K más 1. Más 1, ¿cierto? Voy a meter la raíz de K dentro de la otra raíz. Entonces esto sería dentro de una sola raíz K cuadrado más K más 1. Raíz de K más 1. ¿Ya? Y un recuerdo, raíz de A es lo mismo que tener A partido en raíz de A. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un número partido en la raíz de ese número, me da la raíz del número. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí tengo el número, ¿ya? La raíz del número, ¿cierto? Y a mí me gustaría llegar a raíz de K más 1. ¿Qué me tendría que quedar acá arriba? Para que esto fuera raíz de K más 1. ¿Qué tendría que tener yo arriba? K más 1, ¿cierto? Perfecto, entonces ya. Vamos a ver, si yo, por ejemplo, a una raíz le quito un poco del argumento, se hace más grande o más chico. Por ejemplo, si yo hago raíz de 20, es mayor que raíz de 19, ¿cierto? Porque al de adentro le quité 1. ¿Ya? Entonces esto es lo mismo que si yo acoto para abajo, ¿qué le quito? ¿Le quito el K cuadrado o le quito el K? Por ejemplo, si yo quitara el K cuadrado, me queda raíz de K más 1, raíz de K más 1. Pucha, no me sirve. Pero ¿qué hubiese pasado si yo, en vez de quitar el K cuadrado, hubiese quitado el K? Pues me queda raíz de K cuadrado. Ah, pero esa cosa es K más 1, raíz de K más 1.
Y esta cosa es raíz de k más 1. Entonces, ahí llegué a que esta cosa de acá es mayor que raíz de k más 1. Entonces, ahí demostré lo que yo quería acá. ¿Qué le pasó al k? Lo quité porque me molesta. Porque fíjate, si yo, por ejemplo, tuviera solo el k cuadrado, se me va este con la raíz porque el k es positivo, me queda k más 1, que es justo el que yo necesito arriba. Entonces, como me molestaba, simplemente lo saco y es menor. Por ejemplo, raíz de n más 10. ¿Qué pasa si al 10 yo lo saco? Esto es mayor que raíz de n, ¿no es cierto? Entonces fue lo mismo que hice con el k. Raíz de k cuadrado más k es mayor que si yo le saco ese k. Me queda raíz de k cuadrado. ¿Sí? Es mera conveniencia, chiquillos. En inducción hay trucos recochinos, así que la idea es cómo hacer hartos ejercicios para que se vayan interiorizando con esas cosas. Y ahí básicamente está demostrado el ejercicio. ¿Quedó alguna duda? No. Ya, perfecto. Entonces vamos con el último ejercicio. Me están diciendo, demuestre mediante inducción que 8 a la n menos 3 a la n es divisible por 5. ¿Ya? Entonces, 6 demuestre por inducción que 8 a la n menos 3 a la n es divisible por 5. Y esto es para todo n en n. Bueno, de nuevo por inducción, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Veamos que se cumple para el primer caso. En este caso, el caso es el número 1. ¿Qué pasa cuando n vale 1? Me queda 8 a la 1 menos 3 a la 1. Esto es 5. ¿Y 5 es divisible por 5? Sí. Entonces se cumple. Lo siguiente es, asumamos verdadero para acá. Entonces vamos a asumir que es verdadero para P de K. ¿Qué significa eso? Bueno, que 8 a la K menos 3 a la K es divisible por 5. Bueno, divisible por 5 es lo mismo que sea como un múltiplo de 5, o sea que es un 5 por un m, donde el m está en lo entero. ¿Ya? Entonces, a nosotros lo que nos gustaría ver, entonces demostremos, esto le vamos a poner hipótesis de inducción de nuevo. Entonces ahora es, veamos que se cumple para K más 1. ¿Qué significa eso? Bueno, P de K más 1. Esto significa que 8 a la K más 1 menos 3 a la K más 1 ¿será divisible por 5 esta cosa? ¿Será múltiplo de un 5 por n? Bueno, eso es lo que tenemos que ver. Ya. En este tipo de ejercicio, a diferencia del anterior, nosotros nos vamos a partir de esta cosa de acá. ¿Ya? Siempre que ustedes tengan desigualdades, ustedes parten de la hipótesis de inducción, suman algo o multiplican, no sé, y ahí tratan de llegar. Bueno, en este caso, cuando tienen que ver divisibilidad o algo así, ustedes parten de esto, ¿ya? Pero sin asumir que es 5n. Ustedes van a tratar de maniobrar esto y ver a qué llegan. Por ejemplo, 8 a la k más 1, menos 3 a la k más 1. Yo me gustaría expresarlo de esta forma, ¿ya? Bueno, el primer paso sería esto separarlo, como 8 por 8 a la k, menos 3 por 3 a la k. ¿Sí? Entonces, fíjense, a mí me gustaría que me apareciera un 5 por acá. ¿Cómo yo podría hacer aparecer un 5? Por ejemplo, este lo voy a separar como 5 más 3. Convenientemente. ¿Ya? Y si eso lo separo es 5 por 8 a la k, más 3 por 8 a la k, menos 3 a la k. Bueno, menos 3 por 3 a la k. ¿Ya? Y la idea es tratar de usar esto en algún momento. Que 8 a la k por 3 a la k, o sea, 8 a la k menos 3 a la k, es un múltiplo de 5, o sea, es un 5n.
¿De dónde yo puedo ocupar eso de ahí? ¿O dónde lo armé? Bueno, fíjense que acá, si yo factorizo el 3, me queda justamente la hipótesis de inducción. Yo sé que 8 a la k menos 3 a la k, esto es 5 por un numerito. Entonces ahora yo podría factorizar un 5. Esto es 5 por 8 a la k, más 3 por el m que me queda ahí, ¿cierto? Y esta cosa es otro numerito, que pertenece a los enteros. Entonces, ese vendría siendo el n que yo necesito. Entonces, demostré que esta cosa es un 5 por n, o sea, es divisible por 5. ¿Todo claro? ¿No? Aquí, bueno, esta cosa no es infalible, pero la estrategia que les puedo dar es que siempre el numerito que les sale acá, cuando ustedes separan este, como que el más grandecito, que en este caso es el 8, tratar de separarlo como el numerito que te sale acá, más el numerito que tú quieres que sea divisible. ¿Ya? En muchos ejercicios se hace de la misma forma, entonces, para que vayan tratando de hacerlo así. Chiquillos, si no hay dudas, esa fue la ayudantía.